el fútbol y más fútbol, como a ti te gusta. Somos Cónclave Deportivo. Bien, ya está con nosotros acá don Roberto Navajas, experto en el desarrollo personal de jugadores, con una fuerte relación con porteros. Poco hablar de su trayectoria, su historia como arquero de la Real Sociedad. Tiene sus inicios, pasó por Valencia, por el Jerez, el Mollerrusa, el Ceuta, el Mérida, el Alcira y termina su carrera en el Deportivo Alavés a raíz de una lesión que le impidió poder seguir en la actividad. Bueno, nosotros nos conocemos desde el 2010 cuando tuvimos la posibilidad allá en San Sebastián, en su club ya trabajando, de ver cómo era la metodología de trabajo con un joven Claudio Bravo, previo al Mundial de Sudáfrica. Roberto, para nosotros es un gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Pues muchas gracias y un placer poder compartir tiempo con vosotros en Chile. Bueno, el tema de la visita tiene que ver con hacer algunas charlas, seguir conociendo un poco la realidad de los arqueros chilenos. Sí, inicialmente, bueno, pues a través de Zero Gravity estoy trabajando con varios porteros de primera división en Chile y también obviamente el contacto que tengo con Claudio, de lo que me habla todo el fútbol y la idea es un poco pues profundizar un poquito más en Chile, en Santiago y bueno, quizás en otras ciudades, en Iquique, para poder desarrollar un poco Zero Gravity. No, le quería preguntar yo, Roberto, por el trabajo personalizado con los arqueros. ¿Cómo se le puede sacar rendimiento a un portero que, bueno, en el caso de Claudio Bravo, cuando llega a la Real Sociedad ya tenía una base formativa importante, pero que va desarrollando cosas que acá no mostraba tanto como empezó a mostrar en la Real Sociedad? El juego de pie, el ocupar el área de la manera que lo ocupa, la personalidad para los penales, por ejemplo. Sí, efectivamente. Yo creo que lo importante cuando tienes unas condiciones, también hay un talento natural, que Claudio realmente tiene un talento natural para desarrollar, controlar su cuerpo, manejar su cuerpo. Y realmente, pues, cuanto más nivel tiene la competición, cuanto más rápido se juega, cuanto más rápido tienes que tomar decisiones, pues obviamente te adaptas o no. Y ese es el secreto, es decir, porque igual hay dos porteros o dos jugadores, incluso que tienen las mismas condiciones, son unas condiciones muy parecidas, pero uno se adapta al ritmo, a la velocidad, a tomar decisiones, a esa presión que hay que en el fútbol, y otro no. Entonces, al final, el mismo talento no se desarrolla de la misma manera. ¿Y se necesita mucho talento o puede llegar un tronco y también tener un rendimiento? Uno veía, por ejemplo, a Van der Sar, que no tenía tal vez la agilidad de otros porteros, y era un tipo que jugaba notablemente con el pie, que llegaba bien abajo, era ciego. No podía jugar de noche. Sí, pero hombre, es interesante la pregunta porque al final dices, joder, ¿el talento se tiene o se desarrolla? Yo creo que todo el mundo tiene un talento. Pues ya sea morfológico, ya sea coordinativo, ya sea intelectual, mental, lo que sea, pero lo importante es desarrollarlo, porque solo con el talento no vale, no va a conseguir sacar a su 100%. O sea, hay cosas que una persona hacemos bien. O sea, pues seguramente tú eres capaz de hacer algo que yo no sé hacer bien. Entonces tú tienes un talento especial para hacer algo, eres habilidoso y tienes la capacidad. Ahora lo que hay que hacerlo, pues realmente desarrollarlo para hacerlo realmente una situación de estrés alto. Y ahí es donde se ve la diferencia, donde los jugadores que soportan un estrés muy alto son capaces de seguir jugando de igual manera con un estrés tan elevado, y otros que realmente la competición les puede. Porque al final esto es competición. Si eres buen competidor, a veces puedes tener un déficit como dices, de Van der Sar, en alguna cosa, pero se convierte en uno de los mejores porteros del mundo, por algo, porque ha sabido saber sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, manejar, ser consciente de lo que tienes y utilizarlo, sí, es perfecto. Yo hablaba de Van der Sar porque a mí me contaron una historia que él jugaba, duró un año en la Juventus. Uh-huh. La Juventus abría la fecha el viernes en la noche o cerraba la fecha el lunes en la noche. Y Van der Sar decía, yo no veo nada de noche. Duró un año por eso, terminó en el Manchester United siendo un arquerazo. Oye, ¿y la edad para trabajar esto? ¿Por qué hago la pregunta? Alguna vez escuché del arquero Marín en Chile, que lo trabajó Julio Rodríguez, decía el arquero que a mayor edad le logré una mayor cantidad de correcciones en cuanto a la ubicación del portero y a todas sus cantidades. También, por ejemplo, hace un año yo leí una publicación que decía que justamente estabas trabajando a distancia con Ariel Cho, un chico de 9 años, no sé si ya cumplió los 10, pero que lo estabas llevando de una forma y que se hablaba del arquero prodigio que tenía el fútbol también. Bueno, primero hay que ser realista respecto a lo que es un niño, pero es muy importante lo que acabas de decir. Es decir, la capacidad de aprendizaje es una habilidad que tiene uno y no deja de aprender.
Somos nosotros los entrenadores lo que pensamos que tienen que hacer las cosas como nosotros queremos que las hagan. Nosotros tenemos que guiarles, llevarles, retarles, provocarles, enseñarles a ser conscientes de quiénes son para que ellos mismos sean los que consiguen. Cuando un entrenador habla, es que yo he conseguido qué, es que yo he enseñado a un portero siendo mayor, he enseñado... Estamos quizás, y siento decirlo así, equivocándonos. Realmente la capacidad de aprendizaje la tienen ellos. Y muchas veces decir, es que pues, este portero es muy bueno y este es muy malo. No, vamos a ver qué hemos aportado para que sea mejor. No simplemente tenemos que ponernos medallas en porteros que hayan sido mejores, peores. Realmente lo importante es no molestar, en primer lugar. No molestar. Y realmente ayudarle a conocerse, ayudarle a sacar el máximo partido, porque lo que necesitamos es generar y crear porteros autónomos. Porque las decisiones que van a tomar son con mucha repercusión y tienen que ser ellos. Entonces, ¿que este chico ha podido mejorar o no? Bueno, lo importante es conocer a cada persona de la mejor manera posible, conocerlo, saber cómo piensa, ayudarle a que se conozca y a trabajar para una de dos, o entrenar o desarrollar. Entrenar, sinceramente, es muy fácil. Desarrollar es hacer que una persona crezca. Entrenar es hacer unas tareas que son buenas, que están muy bien. En YouTube hay miles de tareas que se pueden copiar y aplicar. Pero desarrollar es algo mucho más profundo, mucho más importante. En lo que te refieres a Ariel Cho, en el mismo caso, vamos a ver, Ariel Cho es un chico con una pasión increíble. Increíble. O sea, es una locura. No sé lo que va a ser. Igual no va a ser nada. Pero es que no tenemos que buscar ese objetivo. El objetivo es sacar el máximo rendimiento, o sea, a ese chico para que él disfrute con lo que haga. Es que lo hago tan bien, disfruto de lo que hago, que yo sigo jugando a fútbol. Da igual en Colo-Colo, da igual en Católica, da igual en el equipo de... Sí, porque entiendo que hoy cambió de club, inclusive. Sí, pero bueno, hay que ver... Y es un tema muy delicado lo de Ariel Cho, porque haya habido un bullying. Y entonces ahí no voy a... Por eso salió a Colo-Colo. No voy a entrar. Entonces también te has referido a una persona que ha hablado, ¿no?, de que entrena porteros. Entonces vamos a ver. Quiero decir, es muy, muy delicado. Yo creo que es muy delicado. Y ahora mismo voy a estar aquí con Ariel Cho. Ayer trabajé con su hermana, que también es portera. Y voy a trabajar con él. Porque creo que bueno, a un niño hay que dejarle crecer. Hay que dejarle que se divierta. ¿No es peligroso, y con esto termino, justamente esta nota que yo mencionaba, donde hablaban el arquero que trabaja con navajas, el arquero prodigio del fútbol chileno, de meter una presión a un niño de 9 años que puede terminar siendo arquitecto y no futbolista? Exacto. La presión es el entorno de lo que hace el entorno de influencia. El entorno de influencia que todo el mundo tiene es el que condiciona su pensamiento, su forma de ser. Ahora, si la prensa en un momento determinado pues le llama la atención que bueno, se esté trabajando a 11.000 kilómetros con ese chico, es otro que eso lo dice la prensa. Ahora bien, lo que igual que Ariel ha estado en California, yo organizo campus en California y él estaba ahí y ha trabajado como un campeón. Ha estado, hice 4 campus y estuvo en los 4 campus. ¿Eso qué significa? Que adora. Y lo primero que sabe de mí, o tanto de Joaquín Aguayo, que es el entrenador que tiene aquí de Zero Gravity, sí, es sonríe entrenando. ¿Por qué cuando estabas en tu equipo no sonreías? ¿Por qué estabas parado? ¿Por qué no entrenabas? ¿Por qué se le está echando de tener ilusión por ser portero? Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que generar que niños se diviertan, conozcan su cuerpo, empiecen a interpretar lo que es el juego, que realmente se diviertan. Pues son niños, porque lo primero que sabe Ariel es ¿qué sabes hacer? ¿Qué haces bien? ¿Qué haces bien? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para ser mejor? Ahora bien, puede ser que juegues profesional, o puede ser que no. Lo normal es que tengas el 99% de posibilidades de no serlo. Pero en ese proceso, porque no lo vayas a ser, no se te va a tratar como un mero aficionado. Hay que ofrecértelo todo. Y ese es el alto rendimiento. El alto rendimiento no es decir, solamente para los chicos que van a ser profesionales. No, el alto rendimiento es ofrecerle lo mejor, lo que necesita ese chico para sacar sus máximas competencias. Que se sienta que es muy bueno. Luego igual va a ser arquitecto, ingeniero, profesor, lo que sea, pero lo importante es ofrecerle ese alto rendimiento para que saque el máximo. Ahora, no significa que va a ser profesional. Ahora, la gran mayoría de los niños que buscan un especialista como tú, me imagino que van con el sueño de ser profesionales. Tú cuando tomas un niño, ¿qué tomas en cuenta aparte de las ganas del niño y aparte de la intención de
de divertirse. Los percentiles de crecimiento, por ejemplo, ¿importan a la hora de tomar un niño? El talento natural que ves en el muchacho importa. ¿Cuál es el trabajo psicológico que haces con un niño que no va a llegar? ¿En qué momento tú le dices, sabes qué, esto quedó en diversión, el profesionalismo es para otros? No, yo creo que hay que diferenciar, no hay que decir esto es profesionalidad, porque no sabes cuándo. Ya. No sabes cuándo. A los 15 años, a los 16, a los 17, ¿a qué años jugó Claudio en Colo-Colo? Debutó 7. Si no me equivoco. 18, a ver. Ahí estuvo. Sí, debutó por Pero ahí. dices, joven, es joven, igual para otro portero, sí. Palov, un portero que fue muy importante en España, que ganó Europa League con el Sevilla, fue suplente toda su carrera deportiva y a los 32 años empieza a competir y empieza a ganar todo. 32, quiero decir, vamos a ver, lo importante es también utilizar el fútbol para hacer crecer al niño. O sea, hay que utilizar el fútbol. El fútbol te pone en un contexto que es maravilloso, porque equipo, presión, sacrificio, esfuerzo, perseverancia, etcétera, 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 etcétera. Capacidad de comunicarse. Entonces, todo eso se utiliza. Ahora bien, lo primero que recibe, es que nuestro objetivo no es que seas profesional, sino que disfrutes tanto haciendo lo que más te gusta hacer, que luego la competición marcará hasta dónde puedas llegar. Pero no te voy a decir, no, es que tú eres pequeño. Porque el año pasado yo trabajé con un portero de 1,81. Pero había jugado en el Sevilla. Tenía una limitación, con 35 años, tenía unas creencias, unas limitaciones de lo que podía y no podía hacer. Y aprendí a hacer cosas en 15 días. En 5 sesiones de entrenamiento, no porque hiciera yo una maravilla de ejercicios, sino porque él se sentía capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, un niño de 9 años, hay que decir, eres capaz de hacer lo que quieras. Eso depende de los valores que te vamos a inculcar. Esfuerzo, sacrificio, colaboración, compañerismo, análisis, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mantiene hablando de la estatura, que acabas de mencionar el tema, cómo se mantiene un jugador, un arquero en Europa que no sea tan alto? Estaba viendo yo imágenes ahí que trabajaste con Memo Ochoa. Y Memo Ochoa es un arquero que quizás no tiene una estatura que en su momento le dijeron, no, a Europa no vas a llegar nunca. El mismo Y Claudio se atrevió, también se le de hecho cuestionó. ganaba lo mismo en el América que a lo mejor se fue ganando a Europa. Pero ¿cómo se mantiene? No, en primer lugar, por ejemplo, yo una vez estuve hablando con el jefe de scouting del Arsenal sobre un portero. Y dice, es que para el Arsenal es pequeño. El fútbol inglés, Premier League, es pequeño. Y digo, vale, ¿por qué? ¿Qué es la envergadura que necesitáis? ¿1,90? ¿1,95? Sí, más o menos. Digo, ¿para qué? Pues para manejar el juego aéreo. Dice, ¿cuántos porteros tenéis de 1,95 en la Premier League? El 80%. Vale, ¿cuántos manejan el juego aéreo? ¿Cuántas veces sales a por un balón? ¿Qué te aporta? Otra cosa es que quieras un armario empotrado en la portería, en el arco. Claro. Eso es diferente. Pero la realidad, por ejemplo, en un juego aéreo, ¿no? Este caso decía, si el juego aéreo es coordinación. El juego aéreo es toma de decisiones. Es un nivel de frecuencia de coordinación, de coordinar el desplazamiento y el salto, o el timing. Decía, si vosotros veis cómo maneja a Claudio el juego aéreo, Claudio Bravo es capaz de hacer 5 tipos de saltos diferentes. Y no sé si se es consciente que es capaz de hacer eso. Salta de una manera, de otra, que es algo increíble. Entonces dices, y otros porteros igual. En el caso de Memo Ochoa, es cuestión de decir, una persona tiene una personalidad de decir, mira, yo puedo ganar mucho dinero en México, porque iba a ganar mucho más dinero que en el Ajaccio francés, y decide irse a Europa porque quiere crecer, porque él piensa, no sé si es verdad o no, yo no voy a decir que en Europa se trabaje mejor que en otros sitios, pero él piensa que, bueno, que ir a Europa le va a generar algo diferente. Y no le genera diferente porque desciende con un equipo, con el Ajaccio. Sí, pues. Sí. Es el portero más goleado. Yo me acuerdo que lo estuve cuando se fue Claudio, necesitamos un portero y era una opción. Y yo vi todos los partidos que jugó en el Ajaccio y decías, joder, pobre diablo. Es increíble que cómo puede. Entonces dices, al final la ambición de un futbolista te hace grande. O sea, te hace muy grande. Hay porteros que no hace falta decir que tiene que tener un 90. Necesitas un portero que conoce a su cuerpo, sepa tomar decisiones en una situación de estrés, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace falta. Y sobre todo que ese portero se sienta respaldado. Este chico, Javi Varas, el que hablo que fue jugador del Sevilla, le decían que realmente no podía manejar el juego aéreo tampoco. Y te puedo enseñar una serie de vídeos de entrenamiento donde simplemente él en los entrenamientos trabajaba y manejaba el juego aéreo increíble. Pero alguien le había dicho durante mucho tiempo, tú eres pequeño. Entonces le estamos generando unas creencias que le limitan.
Entonces, yo creo que hay que hacer que el portero, el jugador, en todos los casos, que sea capaz que se sienta capaz de hacer cualquier cosa. En un puesto tan específico como es el del arquero, del guardameta. En Europa, ¿cómo van estructurando el perfil también? Me imagino que cada equipo, ¿cierto? Dependiendo también la historia que han tenido con algunos arqueros, etcétera, o lo que recién hablabas tú del tema del scouting, que va buscando, ¿cierto? Un perfil de jugador que le sirve a ese equipo. Pero acá en Chile, lamentablemente, deben ser contados los equipos que quizás tienen una estructura con respecto a la formación también del arquero, ¿cierto? No sé si te ha tocado acá interiorizarte un poquito más de los clubes, pero ¿cuál es la gran diferencia que ves con respecto a esa estructura, a esa formación? Porque, insisto, es tan específico el puesto del arquero que muchas veces puede tener muchas cualidades, muchas actitudes un arquero, ¿cierto?, en la formación, pero a la medida que va creciendo, pasando etapas, está teniendo distintos preparadores de arquero que le pueden muchas veces no corregir, le pueden empeorar la técnica como arquero. Claro. Sí, yo creo que lo importante, vamos a ver, yo creo en la individualización. Yo creo en una metodología y no un método. Cuando un entrenador dice, este es mi método, el método es el camino para conseguir un objetivo, pero dice, vale, muy bien, la metodología es lo que investiga qué método debemos utilizar. Entonces, el conocimiento obviamente del jugador, que es lo más importante, características, experiencia, morfología, forma de pensar, su entorno, es importante para crear un método específico para él. Entonces yo no creo en el método, dice, no, es que tenemos una forma de trabajar. Está bien, el orden, la planificación, el control de entrenamiento es muy importante, pero lo que es importante es conocer al jugador para diseñarle una metodología individualizada a su perfil, porque no vas a trabajar lo mismo con un portero de 1,95 que 1,83. O sea, es que es imposible. O un portero de 20 años con un portero de 35. La U creo que tiene a Gonzalo, que tiene, si no me equivoco, 20 años. Collado. Sí, 1,90 m. 95, 93, 94. Sí, y tiene a Johnny Herrero, que tiene 35, 36 años. Sí. Entonces dices, ¿tienen que trabajar igual? Pues igual no. Tienen que trabajar para conseguir un objetivo que es común, que es competir. Pero el cómo es bastante diferente. Igual no tiene que diferenciarse mucho en qué ejercicios, sino el cómo. En cómo. Realmente, cuando hablas... ¿La intensidad? ¿A qué te refieres la Bueno, puede ser, la intensidad puede ser también, es la forma. Por ejemplo, está claro que un portero más veterano quizá tiene que tener un desgaste menor de un aspecto físico base. Quizá tiene que trabajar más velocidad gestual, velocidad de reacción discriminativa. Y un portero joven quizás tiene que trabajar ya otros componentes más amplios, porque está en un proceso de desarrollo. Pero más que la intensidad, es realmente en la capacidad de gestionar sus recursos. Está claro, un chico que ha tenido muchas lesiones, habrá que tenerlo en cuenta todo lo que se está haciendo con él por esas lesiones. No es que no tiene que hacer cosas, sino hay que tenerlo en cuenta. Igual que los partidos que ha jugado en los últimos 20 partidos, o en los últimos 3 años, o... Quiero decir, la experiencia de dónde viene es muy importante entenderlo. Y sobre todo cómo piensa. Porque obviamente todo el mundo piensa que puede jugar, todo el mundo piensa que es el mejor. Y realmente no es que tiene que aceptar un rol, lo que tiene que es, mediante su rol, conseguir unos objetivos personales. Luego hay otros grupales, que también son importantes, pero hay unos personales. Pero sobre todo, el jugador, el portero, tiene que entender que tiene que formular unos objetivos, que él mismo tiene que plantear unos objetivos. Yo cuando planifico con un portero, obviamente después de un conocimiento, yo le planteo que me haga en ciertos aspectos sus objetivos en 6 semanas. Yo planteo los míos y ahora vamos a negociar, no negociar, a vincularlos. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando estés en un entrenamiento, aunque seas segundo portero o tercer portero, estés viendo que lo que se está haciendo es lo que tú quieres conseguir y que yo también quiero que consigas algo. Y yo te apoyo para ofrecerte todo lo que necesitas. Y eso es lo importante. Entonces, yo creo que una buena planificación se puede basar en realmente cómo entrenar con los porteros, con cada portero, porque hay una ventaja. Los jugadores, obviamente, en un club un equipo son 20, 22 y un portero son 2, 3. O sea, realmente tenemos una posibilidad muy, muy bonita para trabajar de manera individualizada. Y los clubes acá lo entienden, perdón. Los clubes acá lo entienden. Por ejemplo, tú conoces de cerca a Claudio Bravo. Recuerdo que en algún momento, justamente porque se pensaba que su desarrollo no iba a llegar a un crecimiento a una altura suficiente para ser arquero de Colo-Colo,
Y un dirigente lo quería sacar de Colo-Colo. Sí, pues. Bueno, y creo que lo echaron, ¿no? Medio lo echaron en cierto momento en el fútbol base, en los cadetes, ¿verdad? ¿no? Sí. Algo así. Quiero decir, que hay que tener un poco... Vamos a ver, luego obviamente está la personalidad y yo creo que es definitivo el tema en el portero de fútbol, ¿no? Y ahora el jugador se puede esconder un poquito más. Entonces, y yo creo que no es que hay que entenderlo, es que yo creo que es imprescindible trabajar de esa manera ordenada, de esa manera individualizada con los porteros, porque obviamente estoy conociendo mucho el fútbol chileno, trabajo con varios porteros de primera división y creo que un gran talento. Y hay una cosa que es muy importante, hay un portero, un líder, un jugador como Claudio, que provoca que los niños quieran jugar de portero. Y eso es muy importante y que tiene que utilizarse. Porque mira, pasó en los años 80 en España. ¿Ya? Teníamos a Arconada, un histórico, Real Sociedad, que era algo... No sé, en 10 años la cantidad de porteros que había. Todos los niños querían jugar de portero. Evoluciona y no hay un portero, referencia, y los niños quieren jugar delanteros. Claro. O quieren jugar de medio centro. Ahora todo el mundo quería jugar los últimos 8 años, querían ser Xavi. Acá de Iniesta. De cuando en cuando aparece Roberto Rojas, después aparece Claudio Bravo. Pasa un buen rato en que aparezcan porteros que marquen época al menos en nuestro fútbol. Y por eso te quería preguntar, viendo que el trabajo es súper especializado en los porteros, ¿se necesita una especie de oficina de arqueros en los clubes? Un departamento. Un departamento, claro. Un departamento que se dedique solo a la formación de porteros, entendiendo además que son los bichos raros de la cancha, digamos. Indudablemente. No lo tomes personal, pero sí. Pero sí, son todos unos bichos raros, pero no es personal. Yo jugaba al arco en mi equipo también. No, porque en esa época el más malo se iba al arco. No, ¿Ah? el gordito es malo, atrás. Claro, tú no al molestes arco. atrás. Entonces, En mi caso era el tieso. Bueno, es increíble que todos los equipos, hasta la selección. Hasta la selección. Indudablemente. Yo creo que todos los clubes tienen que tener un departamento de porteros, que eso no significa que es una Torre Eiffel, que tiene que ser algo increíble, tiene que ser una estructura tan densa, un networking... No, una cosa coherente. Y creo que todos los clubes deberían tener un departamento específico de porteros, que no solo es entrenar, no solo es salir al campo y hacer una serie de tareas. Yo creo que es programar, hacer un scouting, análisis, conocer, porque digo, es que son pocos. Es que en un departamento de porteros, en un club, puede tener 20, 25 como mucho, 30. Quiero decir, que creo que es tan específico y realmente te necesitan un trabajo tan diferente y que le ayudemos a que ese trabajo diferente se integre en el colectivo, en el trabajo del equipo, que es fundamental. Perdón, y la idea es que esos 25, 30 tengan un trabajo similar, que se forme el mismo tipo de portero para una institución determinada. No es necesario. No, creo que... Y depende de la edad también. Claro, y depende de la edad. No, pero bueno, lo que decías la tú, pregunta ¿cierto? sí que Yo siento hablo que el de objetivo lo final. formativo, claro. No, la cuestión es, ¿qué características tiene este portero? Porque igual es un portero que es muy rápido, es bajito, es alto, es más fuerte, tiene una puesta en acción más lenta, otro más rápida, viene de un entorno social diferente, entorno cultural diferente, o sea, es totalmente diferente. Otra cosa es que lo que es una estructura que puedas planificar y priorizar el trabajo que se hace con ellos, pero no significa que sea todo igual, porque yo creo que a ti y a mí no nos gusta la misma comida. Exacto. Ni tenemos el mismo coche. Ni vamos a responder igual a una misma pregunta. Entonces, yo creo que eso es lo bonito y realmente lo interesante de crear un departamento de porteros, que es diseñar y desarrollar individualmente al máximo a cada chico. Luego, la competición te pone cada uno en su sitio. Uno podrá ser profesionales, otros no. ¿La visita al CDA tenía algo que ver con eso ayer? Te lo pregunto, yo me tengo que ir ahora, no me podía irse porque yo además soy hincha de la U, por eso lo pregunto. Sí, claro. Sí. Bueno, hombre, la U me llamó en su momento, hace, creo que fueron 3 meses aproximadamente. Hablamos, le presenté un proyecto de departamento de porteros, tuvimos reuniones online por Skype y bueno, hemos tenido conversaciones y bueno, ayer tuve otra reunión con Sabino, el martes que viene tengo otra, entonces bueno.
O sea, sería pionero en este caso en la U si es que se logra instaurar algo que es relevante. Lo has dicho, un departamento de porteros. Sería el primer equipo, entiendo, en Chile que hace un trabajo bien focalizado y específico en torno a la posición tan importante como el arquero. Tengo que hacer el corte. Estamos junto a Roberto Navajas de visita en Chile. Después vamos a hablar de esta plataforma que se llama Zero Gravity, donde puedes también capacitar a goleros, porteros a distancia. Quiero decirte dos cosas antes del corte. Comenzó Chevy Days del 8 al 14 de abril. Sube a tu Chevrolet con 0% de pie y lleva de regalo un MyFold. Solo con Chevrolet Servicios Financieros, Chevrolet Find New Road. Y Autoplanet es la tienda de repuestos y accesorios más grande del país, que tiene todo lo que necesitas para tu auto. Productos de limpieza, frenos, amortiguadores, embragues, todo lo que necesites. Recuerda, cuando pienso en repuestos, piensa en Autoplanet. Las opiniones